ancladas. Y yo le pedí al Espíritu Santo de Dios que ministrara mi vida conforme a esta palabra. Y Dios me decía claramente que muchas personas están ancladas en muchas cosas. Están ancladas en sus trabajos, están ancladas en sus ministerios, están ancladas en su familia, están ancladas en su dinero, están ancladas en un sinnúmero de cosas, menos anclados en Cristo. Y en esta noche el Señor me hablaba muy fuerte acerca del poder y de la manifestación de que nosotros podamos entender quién es Cristo. Porque el mundo anda buscando. Por eso existen tantas religiones. Por eso existen tanta confusión en la tierra. Porque el hombre necesita tener una conexión con Dios. Y no ha podido tener una conexión con Dios por causa de que ellos no han entendido que ya Dios ha sido revelado. Pero ellos no han observado la revelación de Jesús por medio de su palabra. Por cuanto ellos no han entendido, están tocando todavía en el aire, y por eso hay tanta confusión en la tierra. Cuando la Biblia habla en el libro de los Romanos y en el libro del mismo Salmo, Dios dice que la creación habla del Creador. Lo que existe habla de quién es Cristo. Pero la generación de hoy en día está más enfocado en los dones, está más enfocado en las manifestaciones que en el mismo Dios. Porque no hay una conexión de quién es Dios con el pueblo. Por esa razón la ausencia de Dios es revelada dentro de las iglesias. Por eso es que la ausencia de Dios es manifestada, porque no han conocido al Creador y al que todo lo ha hecho, que es nuestro Cristo Jesús. Hasta que no nos abracemos de la existencia del mundo y de lo que todo existe y quién es el dueño de todas las cosas, nuestras vidas seguirán siendo gente monótona, secas, apáticas, porque hablamos con Dios pero no tenemos conexión con quien es el verdadero Dios, que es Cristo Jesús. La gente habla de Dios, el impío habla de Dios, pero ¿cuál Dios? Hay muchos dioses. Hay que identificar dentro de la iglesia quién es Cristo. La iglesia tiene que revelar en quién está anclado verdaderamente, quién es su verdadera ancla, en dónde está posicionada su fe, en dónde realmente están abrazados, en dónde realmente están cimentados, en dónde realmente está su firmeza. La iglesia tiene que abrazar ese principio y tiene que entender. Yo no sé si yo estoy hablando con alguien en esta noche, solamente me están mirando por mirar, o están recibiendo lo que Dios les está diciendo. Dios quiere introducir a su iglesia al conocimiento de la verdad. Dios quiere que te abraces y entiendas que tu firmeza y tu ancla se llama Cristo. Y nosotros nos vamos a ir rápidamente a la palabra en el libro de Hebreos capítulo 1, donde el apóstol Pablo da una revelación clara de quién es Él. Y yo voy a hablar conforme a lo que Él me ha dictado y conforme a lo que Él me ha dicho, porque yo sé que hay muchas ocasiones en donde las personas están esperando una palabra totalmente distinta a lo que uno viene a traer. Pero nosotros no nos ceñimos, a nosotros nos ciñen. Nosotros no nos dirigimos, a nosotros nos dirigen. Y estamos aquí para emitir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo conforme a la voluntad establecida para este tiempo. Y queremos dar este mensaje para que usted lo pueda recibir y lo pueda abrazar y pueda entender el porqué de las cosas y por qué existen las cosas y por qué existe la Biblia. La Biblia no es un libro para leerlo como un paquito. La Biblia es un libro para vivirla. La Biblia es un libro que todos los días te da la revelación del caminar, de tu caminar. Por eso es que los salmos dicen claramente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, la cual me direcciona, me dirige y me encamina y me enseña hacia dónde tengo que ir. ¿Alguien está entendiendo en esta noche? Y si leemos en el libro de Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 4, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ese es nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que en esta noche, Señor, bendiga, Señor, estas palabras que ya son bendición, y puedas ministrarnos conforme a tu voluntad y a tu perfecto propósito por el cual tú nos escogiste para esta noche y para este tiempo. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos y darle un aplauso fuerte al Señor. Glorioso Jesús. El apóstol Pablo, uno de los apóstoles más completos en cuanto a la escritura, un hombre que escribió 13 libros de la Biblia, las 13 cartas paulinas, en donde revela la importancia del conocimiento de quién es Cristo, en donde materializa la labor más importante por la cual todos nosotros hoy existimos. Hablábamos que la palabra anclada significa firmeza, quedarse, arraigarse, aferrarse tenazmente o afirmarse. Cuando estamos anclados es cuando estamos cimentados. El ancla es un instrumento de un hierro macizo que se usa mayormente en los barcos para anclar y estabilizar un barco para que no se vaya o no se mueva cuando quieren estacionarlo. Es lo que le da firmeza al barco y es lo que le da estabilidad. Vamos a suponer que usted, como hijo de Dios, hoy está en un barco o es un barco, y que su ancla es Cristo, quien le da firmeza y quien le da estabilidad. ¿Alguien está aquí en esta hora? Muchas veces pensamos que la estabilidad es promovida o es establecida conforme a lo económico que podemos tener. A veces pensamos que creemos que tenemos tanto en el banco. Bueno, yo soy una persona estable porque tengo tanto dinero en el banco, porque tengo tantas finanzas, o porque he recibido tanto y he trabajado tanto, tengo tantas casas, y a veces pensamos que ahí está nuestra estabilidad. Pero la Biblia revela a través del apóstol Pablo que es todo lo contrario, que la estabilidad del hombre no consiste en lo que posee ni en lo que tiene, sino quién es Dios en su vida. El apóstol Pablo revela y declara claramente que Jesucristo es la voz suprema. Pablo dice a través de esta lectura del libro de Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo del Hombre, que es Jesucristo, la simiente piadosa. La mayoría de las veces las personas ignoran el mensaje de Jesucristo. Las personas a veces vienen porque quieren que alguien le ponga la mano, se le dé una palabra y vuelvan para su casa de la misma manera. Pero la Biblia nos revela a nosotros que el mensaje de Jesucristo va más allá de una asistencia o un servicio. El mensaje de Jesucristo va más allá de sentarse en un banco y tomar ciertas palabras. El mensaje de Jesucristo va más allá de 2 horas de oración, de 4 horas de oración, de 5 horas de oración. El mensaje de Jesucristo va más allá de todo lo que nosotros hemos vivido. El mensaje de Jesucristo nos habla del único verdadero Dios, el cual existe y por el cual existen todas las cosas creadas. Cuando nosotros entendemos este principio, nosotros entendemos que Jesucristo, como lo revela Pablo, es de la única forma que Dios le ha hablado al hombre en la actualidad. No hay otra imagen en la cual nosotros podamos fijar nuestros ojos, y Hebreos lo dice claro: puesto los ojos en Jesús, en el autor, en quien la inicia, y en el consumador, en quien la culmina.
Él es el que la perfecciona y Él es el que la culmina. ¿Por qué? Porque supo dejarlo todo, el trono de gloria, dejar su gloria para venir a morir en una cruz del Calvario y obedecer cada palabra que salía de la boca de Dios, a pesar de que estaba viviendo en un cuerpo igual que el tuyo, igual que el mío. Hebreos dice que Él aprendió obediencia. ¿Alguien está aquí en esta hora? Jesús es la voz suprema. De la única manera que Dios nos habla y en la cual nosotros podemos aprender a caminar en los verdaderos caminos de Dios es por medio de ver los caminos de Jesús a través de los evangelios. El apóstol Pablo nos revela y nos dice que Jesucristo es el heredero constituido de todo. A Él le pertenecen todas las cosas, lo que existe y lo que existirá mañana y lo que pasará mañana, y todo lo que existe en la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y lo que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al trono de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Ese podrá subir a conocer a ese heredero constituido de todo. Jesucristo es el creador y heredero de la tierra y de todo lo que en ella existe. Jesucristo es el dueño y Él nos ha entregado esta tierra por heredad. Pero Él es el heredero, el hijo legítimo. Por eso es que cuando los cielos se abrieron, que Juan el Bautista estaba bautizando, dice que hubo la manifestación del Dios Trino, porque allí estaba el Dios Hijo y la voz de Dios emitió una palabra que dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y de repente vino la paloma, que es la manifestación del Espíritu Santo, y se posó sobre él. El Dios Trino estaba con él. Por eso es que cuando él fue, alguien me sigue bajo la Biblia, por eso es que cuando él fue y se presentó en el templo y abrió la palabra, y dice que abrió en el libro de Isaías, y cuando leyó dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Jesucristo no andaba solo, Él estaba conectado al Espíritu. Yo quiero que usted entienda en esta noche quién es su ancla, en quién usted depende, de dónde usted está abrazado. Yo quiero que en esta noche usted se vaya de aquí entendiendo que no es más que un nombre. Es el creador de todo lo que existe. Es el dueño de todo lo que usted puede hoy tener. Ese es Cristo. Pablo sigue revelando y dice: Jesucristo es la propia gloria de Dios mismo. Jesucristo es la propia gloria de Dios mismo. Usted entendió, porque es que Pablo era demasiado profundo. El libro de Hebreos habla del conocimiento de Jesús de una manera no tan revelada, no menos revelada que los otros libros. Usted puede leer el libro de los evangelios, pero cuando usted se va a Hebreos, usted ve la esencia real de quién es Cristo. Usted se abraza de un Dios que usted dice: Dios mío, pero yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo solamente tenía un conocimiento de ti, pero ahora yo entiendo realmente quién tú eres. Por eso es que la palabra de Dios no es solamente una palabra que se lee. ¿Tú sabías que los brujos también la leen? Y cosas hacen con la Biblia. Mas sin embargo, cuando una persona camina con esta lámpara encendida, con la revelación del Espíritu Santo, su mente no es normal. Lo que hace no es normal. Como vive no es normal. Como actúa no es normal. Camina en lo sobrenatural, vive en lo sobrenatural, piensa en lo sobrenatural, come lo sobrenatural, mantiene lo sobrenatural, manifiesta lo sobrenatural. Porque esta palabra revelada por el Espíritu es la esencia de todo lo que tú necesitas. Cuando tú caminas en esta palabra, el mismo cielo se abre a favor tuyo. La tierra tiene que responder donde tú estás, porque tú no caminas bajo lo que tú deseas, sino que tú caminas bajo la revelación misma de la palabra de Dios. Por eso es que en estos tiempos tenemos que aprender a conocer, a escudriñar y a pedir la revelación de ella por medio del Espíritu Santo de Dios. El mensaje que se ha predicado
En estos últimos tiempos es un mensaje. Yo te doy casa, te doy papeles, te doy esto, te doy lo otro. Y la iglesia está recibiendo eso, pero están careciendo del conocimiento de quién es el que da y el que te va a poseer las tierras o las posesiones que te entrega. Cuando no hay conocimiento de quién es Cristo, hay ausencia de Dios. Pablo tenía conocimiento de la Biblia, pero Pablo no tenía conocimiento de quién era Cristo. Hasta que en el libro de Hechos capítulo 9 Dios se le manifiesta como el Dios verdadero y le dice: Pablo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Y algo que pasa en ese encuentro de Pablo y Cristo es que Pablo dejó de ser Pablo. Pablo dejó de ser el hombre común y se dejó envolver por la presencia de Dios y se convirtió en un hombre del Espíritu. Que aunque Pablo no anduvo con Cristo, la revelación de Pablo manifiesta claramente en quién estaba anclado él. Por eso era que a Pablo le decían: Pablo, óyeme, tú vas para Roma. Sí, voy para Roma. Y venir un bando de profetas y decirle: así te van a amarrar, Pablo. Y Pablo decir: no me importa que me amarre, porque para esto yo nací. Porque cuando tú estás anclado en Cristo, a ti no te importa que te quiten la casa. Yo no sé si alguien está aquí. Yo no sé si alguien está aquí. Cuando tú estás anclado en Cristo, a ti no te importa que te quiten los hijos. A ti no te importa que se te vaya el esposo. A ti no te importa que se vaya la mujer. Cuando tú estás anclado en Cristo, tu dependencia y tu visión es Él. Por eso es que Pablo dice: puesto los ojos en Jesús, no en lo que tú ves, es en Jesús. Pablo dice que Él es la propia gloria de Dios mismo. Jesucristo es la imagen expresa de Dios. Wow, qué revelación tan profunda tenía Pablo. Jesucristo es la imagen expresa de Dios, el mismo Dios. Jesucristo es quien sustenta el universo. Jesucristo es el redentor de la humanidad. Jesucristo es el mediador supremo, como lo revela Filipenses. La esencia de tu existencia se llama Cristo. Cuando tú entiendes quién es Jesús, tu vida es totalmente cambiada. La mayoría de las personas no han podido conectar con esta revelación a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí para guiarnos ¿a qué? A toda verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién dijo yo soy la verdad? Cristo. ¿Y qué dice Juan capítulo 1? Que Él es el verbo y el verbo era Dios. ¿Y el verbo qué? Entonces si Jesucristo es la palabra y es el verbo, entonces ¿por qué hay tanta carencia del conocimiento de quién es Cristo? ¿Sabe por qué? Porque a veces tenemos al Espíritu Santo solamente para que nos llene y nos pale los peritos en la iglesia. Y nos hemos olvidado que el Espíritu Santo es real, es una persona y es Dios para revelarnos quién es Cristo. ¿Alguien está entendiendo en esta noche? ¿Alguien está entendiendo en esta noche? Y solo venimos a la iglesia a hablar 5 lenguas, 7 lenguas. Nos conformamos, no calmamos las emociones y no tenemos conexión con quien es Cristo. No estoy en contra de los dones, amo nuestra iglesia. Es una iglesia que ama los dones. Amamos la manifestación de Dios, pero la manifestación de Dios no puede estar por encima de Dios. Yo no puedo amar sus manifestaciones si no amo su presencia. ¿Alguien está aquí? Yo no puedo recibir las manifestaciones de Dios si primero no lo conozco a Él. ¿Alguien está aquí? Yo no puedo conocer a Dios y pretender no recibir las manifestaciones de Dios. Entonces esto es un conjunto. Esto va completo. Si yo recibo de la presencia de Dios, también tengo que recibir de las manifestaciones. Pero no puedo solamente envolverme en los dones y olvidarme de las y olvidarme de la presencia. Porque hay gente que solamente está conectado en los dones y se ha olvidado de la presencia de Dios. ¿Alguien está aquí?
Y el conocer a Dios no está solamente en algo temático, o en algo manual, o en algo escrito. El conocer a Dios va más allá de nuestro entendimiento. Dios es tan ancho, es tan alto, es tan profundo, es tan grande que nuestra mente finita no puede entender a un Dios infinito. Por eso es que todos los días tenemos que estar acariciándonos con el Espíritu Santo de Dios, para que ese Dios tan grande y tan profundo y tan poderoso nos pueda a nosotros revelar quién es Cristo. El apóstol Pablo da a entender estos principios, y la Biblia es tan clara, porque desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla y revela de quién es Jesús. La Biblia, Dios le revela a Abraham en el libro, a Adán, en el libro de Génesis capítulo 13. Y le dice a la mujer cuando pecaron, cuando cometieron el pecado, que comieron el fruto prohibido, que Dios le dijo a la mujer: de tu simiente saldrá. Y va a venir el diablo a quererte herir, pero ella te herirá en el calcañar, pero tú le herirás en la cabeza. Le dijo: de tu simiente va a salir una simiente piadosa. Abraham le dice: de tu simiente, de tus generaciones saldrá alguien que va a bendecir a toda la tierra y a toda la humanidad. Él pensaba que era Isaac, no, pero era la simiente bendita, era la simiente piadosa, y el Cristo de la gloria, al cual nosotros alabamos hoy en día. Dios se le aparece a Jacob, y a Jacob le dice: de la tribu de Judá yo voy a sacar la simiente verdadera, que es el Cristo. ¿Alguien está aquí en esta hora? De la tribu de Judá. Y a David se le revela en el libro de Segunda de Samuel, y le dice: óyeme bien, de tu casa voy a sacar al Cristo de la gloria. ¿Alguien está aquí en esta hora entendiendo esto? Y la Biblia dice en el libro de Miqueas, que el profeta Miqueas, cuando se conecta con esto, dice: óyeme bien, también de Belén nacerá el Salvador del mundo. Isaías, que es el más profundo de todos los profetas, revela y dice: es que de María, de una virgen, nacerá el Salvador del mundo. De una virgen nacerá el Salvador del mundo. Hay alguien aquí que está conociendo quién es el Dios que nosotros le servimos, y de repente Dios se manifiesta en el libro de Mateo, y de la descendencia de Judá, de la tribu de Judá que Dios le había hablado a Jacob, nace toda la descendencia, y de allí nace José, que es de donde la casa en donde Dios elige la familia de María, para que nazca la simiente piadosa, para que nazca el Mesías. De allí el Cristo glorificado sale. Hay alguien que tiene que entender que los profetas solamente llevaron a un cumplimiento de una palabra que tenía que materializarse por medio de Cristo Jesús. Los profetas solamente le daban continuidad a la profecía. Cuando usted lee el libro de Isaías, usted ve que Isaías es el más completo en cuanto a la revelación de quién era Cristo. Es el más completo de todo, es el que lo abarca todo. Y aunque él tenía la revelación completa, no podía darla completa. Eso me gustaban de los profetas antiguos, que los profetas antiguos no hablaban conforme a lo que tú querías oír. La Biblia dice que el profeta Jeremías, por eso era que caía preso a cada rato, porque el rey de Judá quería que se le hablara conforme a lo que él quería. Pero Jeremías decía: yo no emito palabra para agradarte a ti, yo estoy aquí para cumplir con la asignación de Dios. Eso me gustaba de los profetas. Esos profetas no hablaban por hablar, esos profetas hablaban porque había una palabra que tenía que cumplirse. ¿Alguien está aquí en esta hora? Cuando tú eres un hombre y una mujer de Dios, tú no emites palabra por emitirla. Yo no vengo aquí a decirte todo te va a salir bien, todo te va a salir bonito, si primero lo que Dios quiere es restaurar tu interior para que lo bueno y lo bonito se manifieste. ¿Alguien está aquí? Queremos lo bueno y lo bonito, pero no queremos la corrección del Padre. Y por eso así era que estaba Judá, y por eso entraron en 70 años de cautiverio con Nabucodonosor. Y dice la Biblia que cuando entraron en esos 70 años
de cautiverio tuvieron que engancharlos en seres. La alabanza se le había acabado porque entraron en una esclavitud, porque no querían oír la voz de Dios. Por años Dios hablándole, por años Dios diciéndole la palabra, pero ellos haciendo caso omiso. Por eso es que tenemos que ser una generación que abracemos la voz de Dios, que no ignoremos la voz de Dios, que dejemos de menospreciar el llamado y la voz de Dios en nuestras vidas. Porque cuando Dios nos habla es cuando hay un cambio en nuestro interior. Yo le decía a mi mamá, le decía: mami, hay gente que se pierde en el hilo de la palabra de Dios, porque solamente pretenden escuchar a Dios de una forma. Y cuando Dios le habló al profeta Elías, dice la Biblia que cuando él estaba huyendo en la cueva, vino el viento, vino el terremoto y vino todo lo que pasó. Y dice que también hubo fuego. Y Dios no estaba en ninguna de las tres manifestaciones. En donde Dios quería hablarle era en el silbo apacible. Y a veces no entendemos la forma en la cual Dios nos va a hablar. Dios no es un Dios de cuatro paredes para que tú lo encasilles. Si Dios no me habla de esta forma, yo no lo recibo. Dios es un Dios tan abierto y tan grande y tan poderoso que Dios puede agarrar. Pero a Balaam le habló por medio de una mula. Dios puede agarrar a un niño y manifestarte el mensaje que tú necesitas. Dios puede hablarte por medio de tu papá, por medio de tu mamá. Lo que necesitamos es aprender a escuchar la voz de Dios. El pueblo de Israel estaba tan acondicionado a escuchar profetas falsos que se olvidaron de escuchar la voz de Dios. Se abrazaron tanto de escuchar un mensaje que le conveniera a su espíritu y a su carne, que se olvidaron de atender a escuchar la voz de Dios. Y cuando eso sucede dentro de la iglesia, es cuando Dios dice: aquí nadie presta oído a mi voz, me voy. Y mucha gente dice: no, Dios está aquí, porque Dios está en todos los lugares. No, Dios no está en todos los lugares. Eso es mentira. Eso es mentira. Hay lugares en donde Dios no está porque no se le honra. Hay lugares en donde Él no está porque no se le conoce. Y Dios a veces está tocando, deseando que alguien le abra la puerta para Él poder entrar. Porque ¿qué tenía el corazón de Abraham que no tenía el corazón de Lot? El corazón de Lot era un corazón que estaba totalmente cegado. Tenía un velo, no tenía visión, porque no tenía voz de Dios. ¿Alguien está aquí en esta hora? La ausencia de la voz de Dios es la oscuridad y la tiniebla de la iglesia. Y cuando tú no caminas en la dirección de la voz de Dios, tú caminarás en ausencia de su voz y ausencia de su presencia. Por eso es que habemos cristianos dándonos golpe aquí dentro de la iglesia, ciegos, sin visión, porque no tenemos conocimiento de quién es Él. Y no queremos abrazar el conocimiento de quién es Él, porque queremos acomodar a Dios a nuestro acomodo. Buscamos los versículos que nos acomodan a nuestro deseo y no a lo que Dios nos quiere decir. Hay veces que Dios no quiere jalar la greña, pero nosotros decimos: no quiero que me jalen la greña. Yo me quiero quedar estacionado en este lugar porque aquí es donde me siento cómodo, aquí es donde me siento estable. Entonces Dios te dice: pues quédate con tu comodidad, pero yo me voy. Y la ausencia de la voz de Dios es lo que está matando la iglesia. No podemos ir detrás de una generación que no desee pagar el precio por escuchar a Dios. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 5 que cuando Jesús estaba en Genezaret, dice que la gente, la multitud, lo perseguía porque querían escuchar la voz de Dios. Los que estaban allí no eran personas que solamente estaban por estar.
Eran personas que estaban deseosos de aprender y de conocer quién era el Mesías, de dónde venía. Y allí en medio de ese turbulento, de ese movimiento, dice que él agarró una de las barcas de Pedro, porque Pedro, allá no está la pesca milagrosa. Y dice que Pedro no había pescado nada en esa noche. Y Jesús agarra su barca como púlpito y comienza a predicar el mensaje a toda la multitud. Ahora, algo que me impacta de esa escena es que Jesús no se va detrás de Pedro a decirle: oye, mi hijo, ¿por qué no pescaste nada? Ay, mi hijo, no. Jesús no estaba enfocado en ese momento en Pedro. Jesús estaba enfocado en la multitud que tenía hambre por recibir la palabra de Dios. Por eso es que Dios no le va a dar a todo el mundo. Dios le va a dar a los hambrientos, a los que desean conocer su palabra, a los que desean abrazar su palabra, a los que desean entender los principios profundos de la palabra de Dios. Alguien está aquí en esta noche. Ellos eran los primeros. Pareciera que Pedro era el primero porque Pedro iba a ser uno de los discípulos. Ya Jesús sabía que él iba a ser uno de los discípulos y que iba a ser en donde él iba a firmar su iglesia. Mas sin embargo, Jesús no se dejó mover por la situación contraria que estaba viviendo Pedro. Jesús se enfocó en los que tenían hambre. Jesús se enfocó en los que tenían sed de escuchar la palabra. Hay alguien que tiene que tener sed y hambre de escuchar la palabra de Dios, de conocer las escrituras, de abrazarse en ella y de dejar de caminar en oscuridad. La Biblia dice claramente, el apóstol Pablo revela el poder de su nombre. Y cuando nosotros conocemos el nombre de quién es Cristo, nuestra vida es cambiada. Yo escuchaba un mensaje de una mujer en un programa llamado Es Sobrenatural. Y me gusta que estén así bien quietitos porque aprendemos. Y Dios me hablaba a través de esa mujer, porque esa mujer tenía a su esposo con 7 años, que tenía esta enfermedad que da en la mente, donde pierden el conocimiento, se vuelven locos. Esquizofrenia, algo así, ¿verdad? No, es cuando ya están locos. Creo que es esquizofrenia. Y ya estaba loco. El hospital no quería entregarlo. Y en una, ella le dice, porque era una mujer de oración, el poder de la oración, cuando tú sabes al Dios que le ora, hay manifestación de gloria. Porque hay gente que ora y ora y no recibe nada, porque no tiene conocimiento de a quién le ora.